Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniela Mónica Monterroque. El día de hoy voy a exponer de la herencia colonial a la construcción de la nueva República II. Para comenzar, primer punto, organización territoriales de la República de Bolivia. Para comprender este tema es necesario reflexionar sobre cómo se organizó este territorio durante la colonia, además de los factores que motivaron esa forma de organización. En ese sentido, pasemos a identificar los aspectos que determinaron la fundación de ciudades y organizaciones. La explotación de riquezas como aspecto determinante. España pasaba por una crisis económica que, como consecuencia de la Guerra de Santa, España vivía en el tiempo de Reconquista 1492. No solo fue el descubrimiento de América, fue también el año de recuperación de Granada. Primer punto, ¿cuál es la importancia de las colonias? Es evidentemente que las ciudades y regiones colonizadas por los españoles respondiesen a una lógica de saqueo de las riquezas naturales y sometimiento de las comunidades originarias. Dos riquezas más pretendidas era la plata y el oro, de las cuales se crearon diversos mitos, como ser el caso del dorado. 3. Real Audiencia de Charcas. La Real Audiencia de Charcas fue creada por la célula real del 18 de septiembre de 1509, que funcionó a partir del 22 de mayo de 1561. 4. Bolivia surge como vasto territorio que a lo largo de los siglos se fue articulando y generando un sentido unificador alrededor de la explotación minera, articulación económica con Potosí. Son las actuales regiones como Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando, Oruro. Chuquisaca. La Plata o Chuquisaca, hoy es conocida como Sucre, se convierte en el centro administrativo. La Paz se convierte en el lugar de reabastecimiento en el camino entre Potosí y Lima. Cochabamba, abastecimiento alimentario, maíz, trigo, papa y otros alimentos, lienzo, maní y ají. Tarija, abastecimiento alimentario como maíz, trigo, papa y otros alimentos, además de madera. Fue fundada también como el objetivo de frenar avances de los indígenas guaraníes para defender a Potosí. Santa Cruz se encargaba de proporcionar azúcar, fundada también con el objetivo de frenar el avance de los indígenas guaraníes y defender a Potosí. Beni, Pando. Apéndices de Santa Cruz se articula como el mayor espacio misional y estratégico para contener a la población indígena, como para la dispersión causada por el flujo aventurero. Oruro era una ciudad de tránsito a Potosí, también productora de minerales, lugar de tránsitos de mercurio. Mapa de la Real Audiencia de Charcas, siglo XVII, Potosí, centro económico. La influencia económica de Potosí llega a Cusco, como la producción de coca, el mercurio, Arica y hasta Tucumán, como el algodón, azúcar, lana, ganado vacuno, ovino, las mulas y el tráfico de esclavos. Para Rafael Puente, la existencia de Bolivia está en Potosí por la minería, que citando a Enrique Finot dice que la condición del territorio abundantemente en minería marcó desde el principio su destino inmediato. Por lo tanto, podemos determinar que el motivo para la fundación
podemos determinar que el motivo para la fundación de las ciudades en la colonia tenía como razón el saqueo y la explotación minera. Por ellos, Potosí se constituyó en una de las metrópolis más pobladas del mundo. Periodo histórico nacional 1825 a 1839. En un primer aspecto toma en cuenta es la confrontación por la pertenencia de los territorios del Alto Perú, que en principio formaban parte del Virreinato de Lima, y como consecuencia de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Pasarían a su dominio y jurisdicción para luego, en 1819, resolución de la corona española, volver al dominio del Virreinato de Lima. La inestabilidad geográfica del Estado colonial generaría una controversia en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato de Lima. Este hecho influiría negativamente en la consolidación de los proyectos liberales de Simón Bolívar, Antonio José y de Andrés de Santa Cruz. Aquí vemos un fragmento de informe sobre Bolivia de Josep de 1826. Primeros gobernantes de sus proyectos liberales. Eran tres: Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Andrés de Santa Cruz. Simón Bolívar y el proyecto de la Gran Colombia. Él fue influenciado por las ideas liberales de la Revolución Francesa e Inglesa. Tres ideas constituyen la base de ese proyecto: la libertad, igualdad y fraternidad. El contexto que viviaba en ese entonces Europa fue crucial para que en América se produzcan diversos levantamientos. Acciones para la consolidación del nuevo Estado de Bolívar. Él iba a decretar la distribución y venta de tierras estatales, estatiza la propiedad de los españoles que han huido del país, estatiza las minas no explotadas, suprime la mita minera, decreta la abolición del tributo indígena. A pesar de que en su opinión el puerto natural de Bolivia era Arica, para no crear problemas con el país vecino, declara como puerto nacional a Cobija. Antonio José de Sucre y el proyecto de la República Independiente. José Antonio de Sucre llegó a La Paz el 9 de febrero. Sería recibido por los grupos que detentaban el poder político. Presentó como respuesta a la creación de una nueva república independiente del Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato de Lima. Para en mayo de 1826, el mariscal Sucre será designado para el Congreso como presidente de la República, asumiendo su cargo a principios de enero, intentando reactivar la economía y proteger los derechos de las mayorías indígenas. Su plan era monetizar a Bolivia. También las acciones que consolidación del nuevo Estado era que decreta la protección de las tierras comunales, organiza el territorio en departamento, crea el censo y empadronamiento de las personas, crea en los pueblos escuelas primarias como también asilos y orfanatos, incrementa el patrimonio estatal confiscando una parte importante de los bienes de la Iglesia Católica. Antonio de Santa Cruz y el fracaso de la conferencia Perú-Bolivia. Después de la reunión forzada de Antonio José de Sucre como presidente de Bolivia en abril de 1828, le pasa su cargo a José María Pérez. Él llamaría a unas elecciones de asamblea
que en la que misma sería electo el mariscal Andrés de Santa Cruz. En mayo de 1829, Andrés de Santa Cruz realizaría el juramento como presidente de Bolivia. Él estableció las bases institucionales de la República Naciente de Bolivia. Logró generar un orden y estabilidad económica, política y social posterior al colapso generado por las guerras de independencia. Andrés de Santa Cruz, acciones de estabilidad de Bolivia. Él promulga los principios códigos que hacen ordenamiento del Estado, el civil, el mercantil, el de minería, el penal y el procedimiento penal. Crea un ejército semiprofesional para llegar a consumir hasta el 50% del presupuesto nacional. En 1831 convoca a elecciones para la segunda asamblea constituyente. Declara propietarios de tierras a los caciques e indígenas. Funda la Universidad de La Paz y Cochabamba. Asume una política proteccionista. Rebaja la ley de la moneda. Crea el primer banco de circulación. Crea un impuesto único a la minería del 5%. Contribuye un camino de Potosí al puerto único Cobija. Periodo histórico nacional 1839 a 1839. Un análisis económico, social y cultural. Mariscal José Ballivián Sagurola, presidente en 1841 a 1847. José Ballivián gobernó la República de Bolivia durante 6 años. Profundizó las tareas de proteccionismo económico. Todas las medidas que estaban destinadas al dominio de la economía por parte del Estado. El producto que potenció para la exportación de la quina, utilizada en el mundo como medicamento para curar la fiebre terciana, por lo cual el Estado reportó grandes ingresos económicos. También aparecieron los primeros inicios de la exportación del guano en el Pacífico. En este periodo de mandato se funda el departamento de Beni. Manuel Isidoro Belzú, presidente de 1848 a 1855. Manuel Isidoro Belzú, culminando a una escala subversiva en 1847, que terminó en diciembre, ingresó triunfal a Belzú a La Paz. El 23 del mes, Ballivián resignó su mandato, cediéndole al general Eusebio Guilarte, permaneciendo 10 días para ser derrocado por el general Velasco. Belzú marcó un giro de relacionamiento de gobernante con su sociedad. Era hostil a la aristocracia chuquisaqueña y plantó un nuevo lenguaje que en algún historiador lo definió como socialismo cristiano. Se proclamó defensor de los desposeídos, especialmente de los artesanos. Atacó a la propiedad privada, sobre todo llevó adelante la política proteccionista radical. Linares, civil, dictador y mayor moralista. El 9 de septiembre de 1857, Linares llegó a la presidencia. De hecho, fue realmente el primer presidente civil del país, ya que Calvo tuvo un paso efímero por la primera magistratura. Igual que Belzú, Linares impulsó su fuerte importa personal. Él era obsesionado con el
ascetismo, la moralidad y la necesidad del orden como una norma de conducta primordial. Supeditó todo criterio a estas premisas y muy pronto se declaró dictador. La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico comenzó en el gobierno de Daza, coincide con uno de los momentos más dramáticos de toda la historia de Bolivia. El conflicto de la Guerra del Pacífico bélico desencadenado por intereses de expansionistas de Chile. Todo se sucedió por imponer un impuesto de 10 centavos por quintal del salitre, explotando que fue el detonante del conflicto. La superficie del litoral era aproximadamente de 120.000 kilómetros cuadrados. Si bien era parte del departamento de Potosí, tenía un estatus equivalente al de un departamento, al tener su propio su capital era Cobija, pero sus centros más importantes eran Antofagasta y Caracoles. En el momento de la guerra, su población aproximadamente era de 15.000 habitantes. Los productos fundamentales de la región eran el guano, el salitre y la plata, verdaderos móviles del conflicto. Esa derrota fue decisiva para el control del mar por parte de Chile. En noviembre los chilenos atacaron a Pisaguas, puerto peruano defendido por tropas perú y bolivianas. La toma de Pisaguas abrió la brecha del ataque territorial del Perú. El presidente peruano Mariano Ignacio Prado tomó el mando general de las acciones. Hilarión Daza se trasladó a Tacna con un contingente de 6.252 efectivos. 6 meses después de un tedioso estacionamiento en la ciudad, Daza se movió para apoyar al general peruano Buendía. Pocos días después, Tarapacá, los aliados lograrían el único triunfo importante en la contienda al derrotar sin atenuantes a 4.000 soldados chilenos. Como todos sabemos, Bolivia perdió la guerra y también perdió la salida al mar. Eso es todo. Gracias.